En este video vamos a resolver algunas preguntas de un ensayo de historia y ciencias sociales sobre el tema del espacio geográfico. Entonces nos ponen el siguiente gráfico. La evolución de la población mundial desde 1750 hasta el 2050. Como podemos ver aquí, en 1750 hay aproximadamente entre 0 y 1 y 500 millones de habitantes, porque está en miles de millones. Se mantiene relativamente similar hasta el 1950, donde los países desarrollados mantienen aproximadamente el mismo incremento y los países en desarrollo aumentan rápidamente. Entonces, ¿qué nos dice? El gráfico presenta la evolución de la población mundial desde mediados del siglo XVIII, proyectándola hasta mediados del siglo XXI. Eso es lo que ya analizamos. En él se observa un incremento explosivo de la población en los países en desarrollo a partir de 1950. También lo vimos. Respecto a los desafíos que este proyecto plantea a los organismos internacionales y a los estados, en el ámbito de las políticas sociales se cuentan. Recuerden bien que cuando van a resolver una pregunta de algún ensayo de historia, tienen que estar muy claros en la comprensión lectora, tienen que leer con cuidado, etc. Entonces lo que nos piden acá en el ámbito de las políticas sociales, no políticas económicas, aunque se relacionen a veces, ni las políticas, no sé, gubernamentales, ni nada, sociales. ¿Qué pasa cuando un país en desarrollo, es decir, un país latinoamericano, un país africano, asiático no desarrollado, empieza a tener un montón de población? Imagínense, vayan pensándolo, y ahora le damos un montón de población más de la que esperaban, más de la que necesitan. O más que necesitan más de la que tienen para abarcar. Entonces nos dicen aumentar el gasto social para satisfacer necesidades básicas como salud, vivienda y educación. Eso sí. ¿Por qué? Porque, como dije antes, tienen más población de la que pueden abarcar. Entonces, la salud, vivienda y educación se ve mermada por la cantidad de personas. Están hechos para X cantidad de salud, X cantidad de vivienda, X cantidad de educación. Por ejemplo, para 1.000 millones de personas, pero si de repente llegan 10.000 millones de personas, eso no hay presupuesto para eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir aumentando el presupuesto, aumentando el gasto social. Correcta la 1. Incrementar las medidas orientadas a enfrentar la pobreza. También. En Chile, por ejemplo, yéndonos a nuestro país, hubo un momento en el que la población rural se fue inmediatamente hacia las zonas urbanas, migrando, porque había más trabajo, porque había mejores condiciones, etc. ¿Pero qué pasó? Esto fue alrededor de los años 50 también por ahí. ¿Qué pasó? Que las ciudades no estaban hechas para abarcar tanta población. Entonces empezaron a formarse las poblaciones callampa, etc. Esto fue entre los 50, yo diría que los años 30. Bueno, entonces, ¿y qué pasa ahí? Que hay más pobreza. Entonces hay que incrementar las medidas orientadas a enfrentar la pobreza, porque la pobreza es lo que pasa con un incremento tan grande de población. La 1 y la 2 son correctas, veamos la 3. Mejorar la distribución de alimentos en los países más pobres. También, lógico, eso es una medida también para enfrentar la pobreza. Porque en los países más pobres los alimentos generalmente se van para algunos, otros para otros no, entonces hay que organizar eso. Su respuesta correcta es 1, 2 y 3. Veamos la 2. Ni siquiera la he leído, así que voy a leerla con ustedes. Los países del mundo actual presentan diversas situaciones asociadas con su estructura de población. En este contexto, mientras los países desarrollados se enfrentan al envejecimiento de su población, lógico, después lo voy a explicar, los países más pobres deben enfrentar, entre otras situaciones. Antes de leer, entendamos qué quiere decir el envejecimiento de su población. Quiere decir que como la calidad de vida va mejorando, porque son países desarrollados, la gente empieza a morir a edades más avanzadas. Entonces, ¿a qué se enfrentan los países más pobres? ¿Altas tasas de fecundidad? No, porque si es que son más pobres, no van a querer tener tantos hijos. Y como hoy en día tenemos más métodos anticonceptivos, etc., no van a haber mayores tasas de fecundidad. La B es la correcta, porque lo estoy leyendo ahora, así que voy a saltarme la C para ir descartando.
Alta esperanza de vida femenina, no, nada que ver. Bajos índices de crecimiento natural. El crecimiento natural es a medida que va avanzando la cantidad de población. ¿Pero se acuerdan del gráfico que vimos acá? Sí, en efecto, la población de los países en desarrollo va increciendo. Cada vez hay más población. Por lo tanto, bajos índices de crecimiento natural, no. Postergación de la maternidad, no, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no hay postergación de la maternidad si son países más pobres? Porque la postergación de la maternidad se relaciona generalmente cuando las mujeres quieren realizarse, quieren trabajar, etc. Y ahí es donde postergan el matrimonio, todo eso, pero en los países más pobres eso no ocurre. La gente se casa joven. Por lo tanto, la que me había saltado era altas tasas de mortalidad infantil. Lo que sí, en efecto, se relaciona con los países más pobres. Es la correcta, la B. Veamos esta última pregunta antes de cortar con el video. Países con mayor población entre 2008 y 2050. Tenemos en primer lugar a China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y así para abajo en el 2008. Y en 2050 tenemos la India y China, o sea, se alternaron primer y segundo lugar, pero está bien. Están en los mismos primeros lugares. En tercer lugar sigue manteniéndose Estados Unidos, cuarto lugar Indonesia. Aquí Pakistán subió, Brasil bajó, y ahí podemos verlo. Entonces, la tabla adjunta muestra los países del mundo que en el año 2008 presentaban los más altos volúmenes de población, junto a una proyección realizada para el año 2050. De su análisis se desprende que estas se producirán variaciones en el ranking de países más poblados. Estas variaciones se relacionan con aspectos tales como la aplicación de política de control de natalidad que ha tenido China, que sí, en efecto, China ha tenido política de población de control de natalidad, y como podemos ver acá, bajó en sus índices, bajó al segundo lugar, así que ticket. El aumento de la población en algunos países africanos. Países africanos, ¿quiénes son acá? Pakistán, Nigeria y Bangladesh. Bangladesh se mantiene en el octavo lugar, Nigeria sube al sexto lugar y Pakistán sube al quinto lugar. Así que sí, aumentan la población. 2, correcta. 3. La permanencia del crecimiento natural positivo en la India. Crecimiento natural, ya vimos lo que era, que se mantienen subiendo. Y en efecto la India sigue subiendo. ¿Correctas? D. No, perdón, E. 1, 2 y 3.